Bienvenidos a Cinelandia, el programa de la Jornada Baja California donde hablamos de cine. El día de hoy vamos a hablar de Los Fundadores, una película que es ópera prima del director tijuanense Diego Hernández. Entonces se rompe ya prácticamente, pues ya con la intención de romperlo, así un malandro que ya se va a meter porque se va a meter. Okay. Cuando se habla de Tijuana en el cine, casi siempre se habla de la violencia por el narcotráfico, de la migración o de la trata de personas, pero pocas veces se toma en cuenta una violencia que está ahí en lo cotidiano y que lo rompe. La violencia del capital contra el cuerpo. Y esta película habla sobre eso. La película entiende que los universitarios de escuelas públicas no solamente son estudiantes, también son trabajadores. Aunado a esto, se enfrentan a instituciones que poco les interesa su bienestar y viven dentro de un sistema que solo le interesa explotar su cuerpo para hacer dinero. Sí, wow. ¿Y no te has cansado de estar ahí todo el tiempo? No. Los Fundadores está grabada desde una perspectiva que ve en lo cotidiano las más grandes señales de la belleza y también de la tragedia. Y nos lleva de la mano a estas historias sin juicio alguno. Nos deja estar presentes dentro de la vida de los personajes sin intervenir con una postura de lo que pasa dentro de la pantalla. Los personajes se encuentran en la desdicha de tener que cancelar una obra de teatro por la falta de recursos en la universidad. Esto debido a la deuda pública del Estado con la institución, cosa que sí fue verdad. Esto pasó. El gobierno de Baja California le debía más de 1,000 millones de pesos a UABC. Okay. Así sin miedo. Ok. Mientras sucede esto, pues vamos viendo la vida de los personajes en el trabajo, en la escuela, en su vida fuera de estas dos actividades. Cada personaje tiene una opinión respecto a la deuda y respecto a las acciones que se están haciendo dentro de la universidad para exigir que se pague la deuda. Pero lo interesante es que la película no tiene una postura. O sea, las posturas que están dentro de la película se cuestionan entre sí. Justo la falta de postura crítica de la película y que recrea también momentos que sí sucedieron, como por ejemplo las protestas en UABC por la deuda pública, la hacen parecer un documental en donde cada personaje tiene su opinión y estas opiniones se cuestionan entre sí, haciendo un diálogo que termina incompleto en la película, pero que se queda para la reflexión en el taxi. Disculpe las molestias, ando vendiendo dulces para pagar mi colegiatura. Además, esta película retrata lugares en la ciudad que pocas veces se filman con tanta claridad de lo que representan para las personas que los habitan. El sobre ruedas, los yonques, las fábricas, la universidad parecen tan cotidianos que se sienten conocidos. Creo que no nada más en producciones que se han hecho en Tijuana, sino en la mayoría de las producciones que he visto. Usualmente cuando se habla sobre estudiantes, se les retrata como un ente político que solo es estudiante, ¿no? Como su compromiso político con la universidad, pero casi no se ve su vida como fuera de ese círculo, digamos, político que hay en la universidad o de su contexto estudiantil. O sea, casi no vemos como su vida cotidiana. Y también, al igual, cuando se retrata a trabajadores, casi no vemos su vida cotidiana, sino como los vemos como sujetos, incluso casi no los vemos como entes individuales, ¿no? Siempre se ve como los trabajadores, ¿no? Entonces, a mí me interesaba hacer una película sobre estudiantes que trabajan también, ¿no? Porque pues es algo que yo casi no he visto en películas y es algo que yo vivo y que la mayoría de mis personas cercanas hacen, ¿no? Es muy raro quienes de mis amigos no trabajan, y tiene que ver porque también yo estudié en una universidad pública y ahí la mayoría de los estudiantes pues también trabajan. Entonces, pues ocurría que también, por ejemplo, muchas veces ocurrían eventos de carácter político entre los estudiantes y muchos no podían ir porque pues tenían que trabajar, ¿no? Entonces, como que había ciertas dinámicas del hecho de ser joven, estudiante y trabajador, y en el 2019 o 2020, que
me parecían interesantes, ¿no? Sobre todo como generación, como mencionaste, como a qué retos se enfrenta nuestra generación, ¿no? Obviamente no son los mismos que las generaciones pasadas. Y que digamos, qué acciones tomamos como ahora sí como colectivo, como jóvenes, para afrontar esos problemas. Yo creo que, como mencionaste hace rato, pues hay ciertas dinámicas económicas que ejercen presión sobre distintas personas, distintos tipos de personas de distintas maneras, y me interesaba particularmente, digamos, como justo cuáles son las dinámicas económicas que de alguna manera ejercen violencia económica hacia los jóvenes, ¿no? Como qué problemas implican ser joven y tener que trabajar para estudiar, ¿no? Y el problema del futuro, ¿no? Sobre todo, que es creo que el que más nos preocupa a todos los jóvenes, ¿no? Como qué va a pasar después, porque también la economía, al menos para nosotros, me parece que no se presta mucho para pensar a futuro, ¿no? Porque justamente es difícil encontrar un trabajo en el que puedas generar antigüedad. Entonces, como que cada vez el pensar en el futuro se vuelve como una cuestión más complicada, ¿no? Como algo más complejo. Digamos, una sensación que quería retratar era la apatía que había entre los estudiantes, sobre todo entre los estudiantes, ¿no? Y digamos, como también como cierta ironía, o retratar con cierta ironía como los impulsos políticos con mala organización que hubo en los estudiantes en la película, ¿no? Como esta onda de los carteles que a final de cuentas, como lo dice un personaje unos minutos antes, pues solamente los quitaron y ya, ¿no? Pero generó un diálogo, como que sí provocó algo, ¿no? Se habló al respecto en la película. Y también hay una cuestión como con las secretarias que como que se manifiestan con ellas, pero pues las secretarias pues están haciendo su trabajo, ¿no? Es como que es difícil, no sé, señalar como nombres, o justo más bien como cuando no hay un nombre concreto a quien señalar, como cuando es un problema institucional y la institución pues abarca tanto alumnos como trabajadores y demás, pues es un problema más complejo. Y pues justo como este trabajador, pues nada más está haciendo su chamba, ¿no? Creo que también algo que como que pensé en el momento es como que justo quizá las condiciones actuales de trabajo y quizá también un poco las condiciones en que está construida la ciudad, y eso tiene que ver con las tomas en el transporte público, ¿no? Porque la mayoría del tiempo, si no tienes carro, la mayor parte de tu día, si te trasladas mucho, lo pasas en el transporte público, ¿no? Y casi no hay espacios públicos como pues para convivir, o donde puedan detonarse cosas, ¿no? Cosas políticas o cosas de cualquier índole. Pues porque casi no hay parques, casi no hay espacios donde no tengas que ir a consumir para convivir. Entonces es complicado como politizar su trabajo en un ambiente en el que no es propicio para ello, ¿no? Como que justo como trabajador es un ambiente en el que puedes estar muy enajenado, ¿no?
cuando no hay, no es un contexto como muy propicio, es un contexto como muy feroz en términos económicos y en términos también como estructurales, que impiden que puedan detonarse diálogos o que puedan detonarse cosas, ¿no? Cosas en general que te hagan pensar en tu entorno, y eso no tiene que ver como con, o sea, sí tiene que ver contigo como individuo, pero también no es como una responsabilidad individual solamente en todos los casos, ¿no? Es como no sé, como una cadena de causas tristes, ¿no? En la que no nada más es tu culpa, sino como que hay un encadenamiento de cosas estructurales que son como tristes y complicadas. Entonces es complicado caer en conciencia como política de tu posición ante el mundo. Sí, va a estar uno en España que se llama Cineví, que es en la ciudad de Bilbao, en España. Es una selección de óperas primas, son 9 películas de diferentes partes del mundo, diferentes directores que ya han estado en otros festivales, y ahí va a estar los fundadores compitiendo por el premio de esa categoría. Más o menos por las mismas fechas. Hay una muestra, es un festival también, pero no es una competencia. Es una muestra de cine contemporáneo que la hacen en Ecuador. El festival se llama Cámara Lúcida, y también es como una selección de trabajos contemporáneos. Y la sección de nosotros se llama Puertos, y creo que la definían como trabajos cinematográficos que exploran la manera de habitar el mundo, algo así. Entonces, estábamos en esa categoría. Muchísimas gracias por ver este episodio de Cinelandia. Nos vemos la próxima semana. Soy Enrique Martínez y recuerden visitar nuestro sitio jornadabc.com.mx.